mínimas. El tema, pues es como hemos platicado en algunas clases, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿O qué han hecho? ¿Qué ha pasado con Guatemala? ¿O qué han hecho otros países para, pues, salir, ¿verdad? Sobresalir o pasar de ser un país de escasos recursos a un país exitoso. Por eso les estoy colocando eh, tres milagros económicos, ¿verdad? El caso de Japón, el caso de Irlanda y el caso de Singapur. Entonces, nuevamente la idea, bueno, para eso yo les coloqué estas referencias de cómo deben de escribirse un ensayo, pero un ensayo, como dice acá, básicamente tiene que ser una opinión de suya, ¿verdad? Alguna reflexión, análisis, ¿verdad? Algo que cause interés. Entonces lo que se espera no es que usted, como dice acá, que me haga un listado de cada una de las fuentes que le estoy proporcionando. No, esas fuentes son para respaldar su opinión, su análisis. Por favor, lean estos enlaces, pero se los voy a resumir. Como estamos hablando de desarrollo económico, de países saliendo de la pobreza, uno podría hacerse esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta. Bueno, ¿qué pasó con Guatemala? ¿O qué podría hacer Guatemala para mejorar el bienestar de su población? Bueno, entonces yo me voy a investigar y leo. Lo que hacen muchos grupos es, bueno, mira, vos escribí algo de Singapur, vos escribí algo de Japón y vos algo ahí de Irlanda. Y luego lo juntan y lo que tenemos es lo que no queremos. Un listado, o sea, básicamente un resumen de las fuentes que les estoy dando. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es decir, después de la discusión que tengan ustedes, después de la lectura de las fuentes, decir, miren muchachos, yo pienso que Guatemala, al igual que Irlanda, podría aprovechar la parte de los impuestos. De Japón me gusta la parte de la educación, ¿verdad? Que también podría aplicarse en Guatemala. En el caso de Singapur, pues su posición geopolítica, ¿verdad? El comercio, por decir algo, ¿verdad? Ustedes tienen que leer. Entonces después dicen ustedes, Guatemala, ¿verdad? Un país colocado estratégicamente dentro de dos océanos y la gran cuestión, podría mejorar sus niveles o sus tasas de crecimiento económico si enfoca sus esfuerzos de inversión pública y privada en las tres áreas siguientes: educación, comercio y... ¿cuál fue la otra que dijimos? Educación, comercio e impuestos, ¿verdad? Ser atractiva desde el punto de vista de impuestos para atraer inversión extranjera. Y de esa manera, pues, obviamente, impulsar la economía, dinamizarla. Entonces, esa es la idea principal que ustedes colocan en su parte introductoria. Y luego, yo esperaría eso, ¿verdad? Un párrafo introductorio que liste 3 o 4 cuestiones o 5 cuestiones, las que usted quiera, pero mínimo unas 3 variables o 3 factores que permitan que Guatemala salga del subdesarrollo. Entonces usted me los va a indicar desde el inicio. Usted me va a decir, mire, estos 3, 4, 5, 6 factores son los que necesita Guatemala para salir de la pobreza. Y yo esperaría después un párrafo o una página, pues me refiero a un trozo, donde usted me explique
¿por qué la educación sería de beneficio a Guatemala? Y que me lo explique respaldado por datos de Guatemala comparados con datos de este país que esté tomando de referencia. Y diga, yo esperaría los mismos resultados para Guatemala o similares por esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Verdad? Su opinión, su análisis. No que me diga, en Japón en el año 60 implementaron una política educativa que permitió, no, ¿verdad? No, es su análisis, su percepción de las cosas. Pero como es un documento formal, tiene que ir respaldado por fuentes, ¿verdad? Otros estudios, estadísticas y claro, su opinión. El siguiente párrafo ya me va a decir usted, mire, vamos a hablar ahorita de la parte comercial, cómo Guatemala podría aprovechar ahí su posición, ¿verdad? Debería de invertir en el canal seco, ¿verdad? En el caso de Panamá, sus ingresos por el uso, ¿verdad?, de las empresas del canal representa el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínense que Guatemala puede tener esos ingresos. Y así. Después me hablan del otro factor, del otro factor y del otro factor. Al final, la conclusión. Pero no quiero que me pongan, es otra cuestión, vean, como no leyeron, un ensayo no dice introducción, contenido, eso no lo dice. Un ensayo es como un texto continuo donde uno, claro, mentalmente o estructuralmente espera al inicio la introducción, el cuerpo y las conclusiones, pero es, un, es una lectura continua, ¿verdad? Es una lectura continua, no en trozos. Y al final, sus conclusiones y que digan, miren, pues luego de lo analizado, discutido, y yo considero que sí, esas políticas serían efectivas, si se implementaran en una, no sé, en un transcurso de 20, 30 años, que sí, que no sé cuánto, no sé cuánto, concluye. ¿Preguntas? Repito, el contenido del ensayo no es un listado de lo que sucedió en cada país. El ensayo es un análisis sobre el tema de la pobreza y el subdesarrollo de Guatemala y cómo podría salir de ese agujero, tomando de referencia lo sucedido en otras economías, ¿no? Hay unos temas ahí interesantes, por ejemplo, las remesas. Opine, ¿las remesas son buenas o malas para Guatemala? ¿Qué es eso de la enfermedad holandesa? ¿Aplicaría para Guatemala, sí o no? Y estoy colgando también el informe de desarrollo humano para que sepa Guatemala dónde está, en qué posición, cuáles son sus debilidades, dónde se puede o cómo se pueden reforzar, y obviamente estos tres países. Pero usted es libre de buscar otras fuentes, ¿verdad? Y agregarlas a su documento. Eh, Puede hacer uso de gráficas, tablas, lo que usted considere necesario. Pero como le digo, que respalden su opinión, que respalden el análisis que está usted haciendo, ¿no? Por eso le decía que usualmente pues, pueden tomar cuadros de otras publicaciones, pero como uno esperaría un cuadro elaborado por usted mismo, porque usted es la que está creando un nuevo conocimiento. Entonces, voy a comparar esto con esto para que vean. Pero bueno, pueden tomar gráficas ya hechas también, por supuesto. Bueno, aquí les puse algunos. ¿Qué es desarrollo? ¿Verdad? El concepto de desarrollo y una introducción económica de cómo está Guatemala, ¿verdad? Un resumen.
¿Alguna pregunta? Sin palabras. No, está bonito. Es de sentarse y como le digo ya, usted cuando ya vea los videos, vea las fuentes y todo, le van a salir muchas ideas. Muchas ideas, le van a dar ganas de empezar a escribir. Pero si no lo leen, si no se sientan un momentito a revisarlas, lo ven como algo imposible, como algo muy complicado, pero no es así. Sí, Hessler, por favor. ¿Cuánto tiempo tendremos para la exposición, Lee? 20 minutos. Tiene que ser una presentación al balazo. Básicamente quiero saber cuál es su opinión respecto a qué necesita Guatemala para salir adelante. ¿Verdad? Pero, repito, referenciado, es decir, respaldado por otras fuentes. Que me diga, mire, Guatemala puede trabajar en esto porque en tal país o en tales países lo han implementado y en la mayoría de los casos ha sido un éxito. Y Guatemala tiene las características para poderlo implementar. Así, pa, 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 pa. Una presentación corta. Pongan, si tienen un máximo de 20 minutos, se esperaría que tal vez unas 5 diapositivas. Imagínense que por cada diapositiva se tarden de 2 a 3 minutos. 5, 8, 10 diapositivas máximo. 10, imagínense, serían 2 por minuto. Muy probable que se vayan a tardar más de los 20. Yo pensaría que unas 6, 8 diapositivas serían suficientes. Muy bien. Vamos a introducir el tema de la próxima semana, que es la política monetaria y la política fiscal. Hoy solo les voy a explicar el modelo que vamos a utilizar para ver cómo funciona esto de las políticas, y es el modelo de la demanda agregada. Modelo de la demanda agregada. Fíjense que las economías, tal como lo mostramos cuando estábamos hablando de las cuentas nacionales, ¿se recuerdan del ciclo económico y del PIB potencial? Yo les decía, mire, Guatemala, supongamos que estas son las tasas de crecimiento, y esa línea celeste representa ese 3.5% de crecimiento. Les decía, mire, hay veces que la economía crece más y hay veces que la economía se contrae, ¿verdad? Experimenta una contracción, y hay veces que la economía experimenta expansiones. Contracciones, expansiones, contracciones, expansiones. Cuando las contracciones son muy fuertes, como la que sucedió en la pandemia, es posible y muy practicado por los países aplicar políticas económicas. Y la idea de aplicar las políticas económicas es de que esta caída sea lo
menos pronunciada posible, es decir, que podamos salir rápidamente, ¿verdad?, a la fase de expansión. Esas políticas ayudan a que la economía crezca o no caiga mucho en el corto plazo, ¿verdad? Es decir, 1 año, 2 años podemos ayudar artificialmente a la economía a que crezca, pero luego otra vez vuelve a caer. A lo que voy es de que con políticas económicas no podemos sacar al país de la pobreza. Eso solo se puede con el trabajo que ustedes van a hacer, con cambios estructurales. Me refiero a cambios estructurales, cambios en educación, en inversión, ¿verdad? Inversión pública, privada, inversión en capital humano, inversión en infraestructura. Esos son cambios estructurales, bien planificados, ¿verdad?, sobre qué sector de la economía queremos dinamizar. Cambios estructurales como los que ustedes van a observar en los países de Singapur, Japón e Irlanda. Pero las políticas macro sirven en el corto plazo, ¿verdad?, como para aliviar momentáneamente los problemas que pueda tener la economía, como una pastillita que lo va a curar, no, pero va a hacer que no sufra tanto, ¿verdad?, durante ese periodo negativo. Cuando la economía cae, usualmente es porque la demanda agregada está cambiando, ¿verdad? Hay una menor demanda total en la economía y eso puede hacer que la economía caiga, haya menos producción, haya más desempleo, caigan los ingresos, etc. Pero cuando la demanda agregada sube, puede provocar más producción, más empleo, aumento de los salarios, ¿verdad?, aumento de los impuestos, o sea, en el monto recaudado, por lo tanto, mejores servicios a la sociedad, etc. ¿Cómo se modifica la demanda agregada? ¿Quiénes la afectan? Pues los consumidores, las empresas y los gobiernos. Ellos son los que compran, ¿verdad? Son los que demandan. Consumidores, empresas y gobiernos. Si alguno de estos modifican sus patrones de consumo, la demanda agregada también podría variar. Por otro lado, ¿verdad?, si bien una caída en la demanda puede provocar que la economía se contraiga, también cuando la demanda económica o la demanda agregada es muy fuerte, puede provocar que las cosas se pongan muy caras, ¿verdad?, que la inflación crezca. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Acá en el gráfico lo pueden observar. Los componentes de la demanda agregada es el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. ¿A qué se parece esto? Consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones netas. A la balanza de pagos. Me parece un poquito la balanza de pagos en la parte del sector externo, pero si le agregamos el consumo y la inversión, se recuerdan al cálculo del PIB por el enfoque del gasto. Sí, ahí sería más a eso. Entonces, básicamente, la demanda agregada es la suma del gasto. Lo que se gasta en consumo, lo que se gasta en inversión, lo que gasta el gobierno y las exportaciones netas. La suma de esos 4 nos da la demanda agregada. Acá
Acá tenemos precios y aquí tenemos cantidad. Aquí la cantidad se refiere al PIB real. O sea, los bienes y servicios que realmente compramos. Entonces, para un nivel de precios existe un nivel de producción de la economía. Así vean, aquí están los precios de los bienes y servicios y aquí está la cantidad que se produce. Y aquí tenemos un punto, ¿verdad? Si el nivel de precios sube, como se observa en esta diapositiva, perdón, ahí no me va a salir. A este nivel de precios, esta es la cantidad de producción. Pero si los precios suben, como todo está más caro y los ingresos no cambian en este momento, lo que sucede es que hay una demanda real de bienes y servicios menor. Básicamente lo que queremos decir ahí es de que como todo está más caro, nos alcanza para comprar menos. Y por lo tanto la producción de bienes y servicios disminuye. ¿Verdad? Eso explica la pendiente negativa de la curva, que lo vimos en micro, ¿verdad? Decíamos que entre todo más caro, menos demanda. Básicamente es lo mismo. Regresemos a los componentes. Si la demanda agregada depende de estos, del consumo, de la inversión, de las compras del gobierno y de las exportaciones netas, ¿de qué depende cada uno de ellos? Pues el consumo obviamente depende del ingreso, de cuánto ganamos, de los signos. Les puse esos signos entre paréntesis. ¿Qué significa este signo más? Que entre más dinero yo tengo, más consumo, ¿verdad? Entre más impuestos me cobran, menos consumo. O sea, el impuesto afecta negativamente al consumo. Las remesas afectan positivamente al consumo. Las tasas de interés negativamente, ¿verdad? Si yo tengo que pagar muchos intereses por mis deudas, me queda menos disponible para comprar. Si el gobierno me regala plata, también aumenta mi consumo. ¿Vamos bien? La inversión. La inversión depende del estado presente y futuro de la economía. Si la economía está bien, y yo espero que la economía vaya a estar mejor, la gente invierte, ¿verdad? Pero por lo contrario, ¿verdad? Si yo espero que haya más violencia, inestabilidad política, más desempleo, menos ingresos, yo no voy a invertir, porque ¿para qué voy a invertir? ¿Quién me va a comprar lo que voy a producir? Nadie. Las tasas de interés también afectan negativamente a la inversión, porque si yo no tengo la plata, la voy a prestar. Pero para prestarla, tengo que considerar las tasas de interés. Si las tasas de interés son muy altas, no me voy a animar. Pero si las tasas de interés son bajas, posiblemente sí me anime. Vamos a suponer en este modelo que el gobierno gasta porque sí. No depende de nada. Entre más gasta el gobierno, mayor es la demanda agregada. Y por último, las exportaciones. ¿De qué dependen de las exportaciones? Pues dependen del estado de la economía y también de los precios. Por ejemplo, cuando el precio del café es alto, obviamente hay mayores exportaciones o mayores ingresos por exportaciones, ¿verdad? Pero
si Estados Unidos, que es el que me compra café, económicamente le está yendo mal, mis exportaciones van a disminuir porque no me van a querer comprar. Por eso es que se dice que dependen de los precios y de la economía tanto de Guatemala como la de los socios comerciales, ¿verdad? Y también del tipo de cambio. A ver si se recuerdan del ejemplo que vimos. Si el tipo de cambio sube, se esperaría que se exporte más o se exporte menos. Según el ejemplo que les demostré de Se exporta más. se exporte más. Uh-huh. Exactamente, gracias, Noel. Por aquí les tengo un resumen. Vamos a ver. Aquí está. Si el tipo de cambio sube, o sea, se deprecia el quetzal, la moneda extranjera es más cara, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando cambiamos, me dan mucho más quetzales que antes. Entonces, eso beneficia a las exportaciones. Cuando el tipo de cambio baja, se beneficia al importador, ¿verdad? Ok. Aquí nuevamente tenemos que si los precios cambian, hay un movimiento sobre la curva, es decir, disminuye la cantidad producida en el país por un cambio en el precio. Pero no hay una nueva curva, vean que es la misma curva, solo nos cambiamos de posición. Ahora, cuando cualquiera de estos componentes que no tienen nada que ver con los precios se modifica, se espera que la curva de demanda agregada se vaya a desplazar o a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Y ya dentro de 8 días, pues vamos a ver cómo las políticas macroeconómicas afectan a esta curva y cómo combinada ya con la curva de oferta agregada van a observar los efectos en la inflación y en el nivel de producción de una economía. Y obviamente el ciclo económico. Para eso vamos. Si no hubiera ninguna pregunta, pues ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Sí, Verónica, tienes tu mano levantada. Sí, maestro, perdone la molestia. No, Ayer estaba revisando durante la semana, maestro, se había subido el archivo que realizamos en la sesión anterior, pero no lo encontré. No sé si al final de cuentas lo subió o no lo subió. Subí uno, pero no sé si tenía datos ese. Solo subió uno que tenía el formato, pero ya con las fórmulas y los datos ingresados, no. Ok. Bueno, entonces, como ahorita ya entregaron el laboratorio, le voy a subir la solución mejor, ya con los datos reales, no el del ejemplo. Sí, maestro, si nos hace el favor. Maestro, pero la solución, perdone, la solución está en Excel, perdone, maestro, sí. Disculpe. Bueno, de acuerdo. Sí, se lo voy a subir ahí con fórmulas y todo para que vean cómo fue que se calculó, comparen con las de ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, y les subo la solución. Perfecto. Bueno, si no hubiera más preguntas, entonces empiecen a trabajar en su ensayo, ¿verdad? A leer la documentación y a ver los videos y a generar ideas y a revisar. Por favor, lean los enlaces de cómo se debe de escribir un ensayo para que venga perfecto. Bueno, los dejo ya descansar y estamos en contacto. Gracias, maestro. Feliz día. Muchas gracias, maestro. Gracias, igualmente. Maestro, buen día. Feliz día.